Hola, queridos hermanos y hermanas, todos los que amamos al resucitado, en especial las hermanas de Jesús resucitado, los hermanos y también los grupos que todos giramos alrededor del resucitado. Estamos en este tiempo pascual y yo quisiera que comenzáramos esta primera charla de nuestro retiro invocando al Espíritu Santo y pidiéndole su asistencia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Señor, tú aleccionaste tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Te pedimos nos ayudes a discernir lo bueno, lo que te agrada, lo perfecto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en esta cincuentena pascual y hemos caminado unas 4 semanas después de haber celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me pedían que habláramos sobre una cosa muy importante para nosotros como cristianos y como religiosos y consagrados, sobre la Santísima Virgen María. Qué tema tan hermoso y tan agradable. Mayo es un mes en el cual la Iglesia nos invita a pensar en la figura maravillosa de la Santísima Virgen María. Es también un mes en el cual quieren introyectar en nuestro corazón el amor al Santo Rosario. Y yo quise que en este mes de mayo nosotros reflexionáramos sobre la figura de la Santísima Virgen María como discípula misionera, pero también como maestra de nuestros corazones. Miren ustedes, hermanos, que María es muy significativa para todos nosotros. Toda comunidad religiosa tiene en el inicio de su vida activa la intercesión maternal de la Santísima Virgen María. Todo fundador ha mirado en María algún aspecto que le ha llamado la atención y lo ha privilegiado para todos aquellos que siguen determinado tipo de espiritualidad en una comunidad religiosa. Pues nosotros tenemos que saber que María para nosotros tiene que ser sumamente importante. No solamente porque es un modelo acabado de la Iglesia, nos dice el Vaticano II, sino porque no puede ser solamente objeto de nuestras peticiones. Yo siempre en los cursos de Mariología le digo a las personas que me escuchan, cuando hablamos de María, hay siempre 2 peligros. El gran peligro es una palabra larga, desteologización de la Mariología. ¿Qué quiere decir eso? Que sacamos a María del misterio de Dios y la volvemos casi una diosa. Y ese no puede ser el camino de nosotros católicos cristianos.
Tampoco nosotros podemos caer en otro peligro, y se los explico mucho a las personas, en lo que se llama, otra palabra larga, desantropologización de la Mariología. ¿Qué quiere decir eso? Que como sacamos a María del misterio de Dios y la volvemos un ser casi divino, entonces nos privamos de ver en María lo que realmente es ella, la riqueza que tiene la Santísima Virgen María como mujer, como persona, como aquella que en Nazaret vivía una vida normal de cualquier vecino, o aquella mujer que fuerte estaba al pie de la cruz. Si nosotros evitamos esos dos peligros, nosotros entonces podemos hacernos a una perfecta idea de lo que tiene que ser para nosotros la Santísima Virgen María. Por eso yo hoy te quiero invitar de todo corazón a que reflexionemos en esa mujer maravillosa que para nosotros es tan significativa, porque su experiencia de Dios es una experiencia como ninguna ha tenido. Yo les decía ahora al principio, María es para nosotros discípula, pero también es maestra. ¿Por qué discípula? Porque miren, pensemos en esa María que vivió antes de que el ángel le anunciara que iba a ser la madre de Dios. ¿Qué era María? María era una mujer humilde, sencilla, una campesina de Nazaret, con una profundísima experiencia de Dios. María era una mujer sencilla que le daba, por decirlo así, el puesto que Dios tenía en el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que una mujer en Israel, una mujer sencilla, hacía? Básicamente, las labores hogareñas normales, cuidar a sus hijos, tener relaciones de vecina, ir por el agua, etc. Era una mujer a lo mejor nada del otro mundo, aparentemente. Pero en María había algo especial. María era una mujer que tenía una profundísima experiencia de Dios. Todas las mujeres en Israel sabían de la palabra. Todas las mujeres en Israel conocían la historia del pueblo. Todas las mujeres en Israel sabían que Dios era un Dios liberador. Todas las mujeres en Israel sabían que Dios, con brazo fuerte y mano extendida, había sacado al pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. Todos sabían que Dios había estado siempre acompañando al pueblo en esa elección que había hecho del pueblo de Israel. Tú eres mi pueblo y yo seré tu Dios. Pues María tenía una experiencia de Dios como cualquier mujer que conocía la Torá, que conocía las Escrituras. Pero además de eso, María tenía la experiencia de un Dios cercano. A mí me impacta muchísimo eso. ¿Saben por qué? Porque, miren, todo israelita que oraba con los salmos siempre decía, miren por ejemplo el Salmo 73, estar cerca de Dios es mi bien, dice este salmo. O el Salmo 119,
Señor, tú estás cerca de los que te invocan y todos tus mandatos son estables. O como nos dice el Salmo 119, todos tus mandatos, Señor, son fieles y seguros. Salmo 145, y tú estás cerca. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón. Decía, por ejemplo, el Salmo 34. Hermanos, o sea que María era una mujer que había experimentado en su corazón un Dios cercano, un Dios que no solamente estaba cerca, sino que experimentó siempre un Dios que era amor. A mí me impacta eso porque, miren hermanos, la más íntima unión con Dios la experimentó María. Experimentó un Dios que la amaba. Experimentó ese Dios que es amor, que nos amó primero. María tuvo un amor incondicional por Dios, pero Dios tuvo un amor incondicional por ella. Yo sé que María experimentó profundamente ese Dios amor y así nos lo transmitió. Miren ustedes cómo Isaías en el capítulo 49, en el verso 15, dice una cosa, dice, una madre se puede olvidar del niño que está alimentando, del niño de pecho, y más fácil se olvida una madre del niño que está alimentando que yo olvidarme de ti. Ese es el colmo de la ternura de Dios. Y ese es el Dios en el cual María cree, al cual María experimenta. Miren ustedes que ese amor que María experimenta, lo experimenta gracias a que tiene una profundísima experiencia de Dios. El Salmo 36 que María seguramente conocía. Miren ustedes cómo dice, qué precioso es el amor de Dios, y los humanos se acogen a la sombra de este amor. María experimenta ese Dios que la ama. María experimenta no solamente un Dios cercano, no solamente un Dios que es amor, sino también un Dios que compromete. Qué hermoso es mirar que después de la anunciación, María no se queda pensando, yo soy la madre de nuestro Dios y Señor, le he dicho sí a un ángel, Dios tomará en mi vientre posesión de mí, ahora que me sirvan. María se fue a servir a su prima Santa Isabel y se comprometió con ella todos esos meses que le faltaban para dar a luz. Es decir, María tenía una experiencia profunda de un Dios que le comprometía. Seguramente recordaba lo que el libro del Deuteronomio decía a todos los israelitas. Obedece al Señor, cumple sus mandamientos, temed al Señor y servirle con integridad, dice el libro de Josué en el capítulo 24, en el verso 14. O también amarás al Señor con todo el corazón y con todo el alma. María se compromete. María no se queda esperando ser la reina de Dios, la reina de los cielos y de los ángeles. No. María se compromete a servir
y a servir como cualquier vecina, como cualquier persona que no tiene otra pretensión que mostrar a Dios en su vida. Y por último, qué hermoso es que meditemos que María experimenta a un Dios que es liberador. Acuérdense en el Magnificat, cuando María dice: el Señor libera a su pueblo y en él ha mostrado su misericordia, porque él derriba del trono a los poderosos y exalta a los que son humildes. María tenía esa profunda experiencia de Dios liberador, y si uno escarba en los salmos que eran tan importantes para el pueblo de Israel, uno puede ver, por ejemplo, el Salmo 18, que dice: fuerza mía, roca mía, tú eres mi liberador. O miren ustedes Isaías en el capítulo 61:1, lo que nos dice: el Señor me nombró para llevar la liberación a todos los cautivos, a todos los pueblos. Miren ustedes cómo el Señor en el Salmo 31 decía: mi vida entera está en tus manos, Señor, líbrame de mis enemigos. O todas las gestas maravillosas del Éxodo, sobre todo en el capítulo 14, donde se canta a un Dios que es el liberador de su pueblo. Hermanos, con esa experiencia de María, de un Dios cercano, de un Dios amor, de un Dios que compromete, de un Dios liberador, entonces es que nosotros podemos hablar de María como aquella mujer que se hizo verdadera discípula de Jesús. ¿Quién es un discípulo? Preguntémonos. Un discípulo es aquel que tiene un maestro. ¿Y qué es lo que busca un discípulo? Un discípulo lo que busca es aprender de su maestro y, ¿por qué no?, más adelante, ser como su maestro. Yo escuchaba estos días lo que nos dice Mateo en el capítulo 10, en el verso 24, dice: nadie es más que su maestro. El discípulo debe conformarse a ser como su maestro. En el caso de Jesús, uno nunca logrará ser maestro, nadie. El maestro único es Jesús. Pero por analogía, nosotros podríamos decir que María es maestra en la medida en que nos muestra a Cristo, en que nos lleva a Cristo. Miren ustedes cómo ustedes podrán decir: miren, María, después de la anunciación y después de acompañar a Jesús en su vida pública, ¿qué fue de su vida? Yo le respondo: María se hizo verdaderamente discípula de Cristo. ¿Cómo lo amó? ¿Cómo lo esperó? ¿Cómo estuvo siempre pendiente de él? Nació en un pesebre y allí lo amó, lo miró, se hizo uno con él. Después coge su muchachito y huye porque Herodes lo estaba buscando para matarlo. María estuvo siempre pendiente de Jesús. Fue verdaderamente discípula. Y ustedes dicen: ¿y cómo prueba uno eso? Con la palabra de Dios. Miren, cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, uno lee en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles que dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes,
recibirán el poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Miren ustedes, cuando llega el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Hacer verdaderos discípulos, que dando testimonio en todas partes, lleven a la mayoría de los creyentes a Cristo. Y uno dice, ¿y eso cuándo pasó? Cuando llegue el Espíritu Santo. Serán mis discípulos, dice. Y miren, en el verso 14 de ese mismo capítulo 1 de los Hechos dice: todos estaban reunidos para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. ¿Cómo le parece? ¿Quién estaba esperando el Espíritu Santo? María. ¿Con quién? Con los discípulos, con los hermanos de Jesús. Estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 2, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Un gran ruido vino del cielo como de un fuerte viento y resonó en toda la casa donde ellos estaban. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les sugería. Miren ustedes cómo María, que estaba esperando con los discípulos en Pentecostés, se convierte para la iglesia el madre de los discípulos, pero también el maestra de los discípulos misioneros. Miren ustedes, miren en la cruz, María junto a la cruz, dice San Juan en el capítulo 19, en el verso 25,